Muy buenas noches. Qué bendición poder compartir esta alegría de estudiar la palabra de Dios y comparar cómo nos ha tocado vivir estos tiempos tan interesantes. Algunos, hace muchos años, desde que éramos muy jóvenes, estudiábamos que el Señor viene, y estudiábamos muchos temas que hoy día miramos hacia atrás y es muy divertido porque muchas cosas se han actualizado, muchas cosas han cambiado. Hoy estamos viviendo cosas que en ningún momento nos imaginamos que tendríamos que vivir. Entonces, hoy quiero hacer una introducción de en qué consisten estos temas apocalípticos, estos temas proféticos. Sencillamente lo que vamos a hacer es a mirar en la palabra de Dios qué es lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos. Entonces vamos a ir mirando poco a poco estos pasajes tan preciosos que nos dan la luz y nos permiten ubicarnos en el momento presente. El primer pasaje que vamos a leer está en segunda de Timoteo capítulo 3. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí comienza el apóstol Pablo describiendo lo que la sociedad moderna es. Si miramos un poco, dice que estos hombres serán amadores de sí mismos. Aquí vemos gente que se ama demasiado, gente que vive en función de sí misma, gente que se ha dedicado a cuidarse, a tener buena salud, a comer muy bien, a alimentarse bien, pero egoístamente. Vemos también algo que es tremendo y dice que los hombres de los postreros tiempos serán desobedientes a los padres. En esta generación y tal vez un poco más atrás, nos encontramos con los psicólogos, con el respeto de mis amigos psicólogos que tengo, que recomiendan que a los niños se les disciplina dialogando. La verdad es que la Biblia enseña que a los niños hay que disciplinarlos, hay que corregirlos. Y muy claro, el libro de Proverbios tiene varios pasajes donde habla de cómo debe ser la disciplina de los niños en este momento. Cuando son pequeños, ellos nacen con la necedad ligada a su corazón. Entonces, nos ha tocado vivir en una generación donde son los niños los que mandan en la casa. Es tremendo cuando los niños son los que dicen a qué hora nos vamos a acostar, papás. Antiguamente había una disciplina, los niños se tenían que ir a dormir a cierta hora y a esa hora se dormían. Pero hoy día el niño se queda hasta última hora y es más, él es el que duerme a los papás. Entonces, los tiempos dice que serán peligrosos porque habrá mucha maldad sobre la tierra. Y a nosotros nos ha tocado ver cosas que no imaginábamos que nos iba a tocar ver. Mucha maldad sobre la tierra, mucha maldad. En Mateo 24:7 es uno de los pasajes más relevantes en este momento. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Me ha llamado mucho la atención estudiar este tema, porque este año 2020 comenzó con eventos muy interesantes. Al comienzo, en enero, Estados Unidos mata a un iraní, Soleimani, y eso hizo en un momento determinado como un amago de guerra entre Estados Unidos e Irán. Irán odia a Estados Unidos y a Israel. El lema de ellos todos los días es: tenemos que destruir al gran Satán, que es Estados Unidos, y al Satán pequeño, que es Israel. Ellos viven
sueñan, comen y duermen en función de destruir a Estados Unidos y a Israel. ¿Y qué pasó? Ese asesinato de ese terrorista, pues fue una oportunidad para que estos dos países se enfrentaran. Sin embargo, bueno, la diplomacia ganó y no hubo el tal enfrentamiento. Luego comenzamos a ver durante varias semanas esos incendios voraces que hubo en Australia y cómo veíamos esos canguritos huyendo de las llamas. Consumió una gran cantidad de hectáreas, esos incendios que de pronto aparecieron. En California continuamente hay muchos incendios. Por otro lado, en Puerto Rico comenzó a temblar y a temblar y a temblar. Puerto Rico ha sido muy golpeado. Puerto Rico, después del huracán María, quedó semidestruido. Todavía no se ha podido recuperar. Y luego estos terremotos y terremotos y terremotos. Bueno, tremendo lo que comenzamos a ver solamente en el mes de enero. Luego entonces ya en febrero, cuando comienza a verse fuerte este tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente en todo el mundo. Esta pandemia nos tiene acorralados, nos tiene presos, nos tiene con muchos interrogantes en nuestra cabeza, porque esto lo que más va a afectar, aparte del dolor de muchas familias que están perdiendo sus seres queridos, pues vamos a ver una economía completamente quebrada y todos vamos a estar afectados. El gobierno en Colombia está dando unos auxilios, pero lo que es clase media no recibe ese tipo de auxilios. Algunas cosas están tratando de mirar cómo nos ayuda, pero igual esta crisis económica se viene. Hemos visto cómo han caído las bolsas de una manera impresionante e indudablemente esto va a llevar a una catástrofe económica muy fuerte. Por otro lado, pues la mentalidad nuestra comienza a cambiar. Ya en el tiempo que llevamos en cuarentena, en la mayoría, en muchos países hay cuarentena, esto nos ha llevado a reflexionar sobre lo que es verdaderamente valioso en la vida. Porque ¿para qué te sirve tener, si eres una mujer, un bolso de Louis Vuitton, si no puedes ni asomarte a la puerta de tu casa? O tener un closet lleno de ropa, de zapatos, o tener un carro precioso en el garaje de tu casa, o tener muchas joyas. Nada, para nada eso te sirve, para nada. Entonces, ¿a qué salimos? A comprar esencialmente la comida y lo que necesitamos absolutamente. Solamente lo que necesitamos. Entonces, estamos viendo cómo todo lo que está aconteciendo en este año 2020 específicamente nos trae de crisis en crisis. Dice así Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el versículo anterior dice que habrá guerras y rumores de guerras. O sea, continuamente se está viendo, recuerden el presidente de Corea del Norte lanzando misiles la semana pasada, cuando todo el mundo está enfocado en ese dolor que están viviendo los países europeos, especialmente Italia, España, ahora Estados Unidos, con esa cantidad de gente contagiada con el virus, y el otro disparando cohetes desde Corea del Norte. Son rumores de guerras. O sea, hay una cantidad de cosas de verdad que estamos viendo que sí nos indican que todos estos eventos se refieren al final de los tiempos. Dice, reino contra reino. Habrá pestes. Las pestes tienen que ver con las epidemias. Y la verdad es que a nosotros los colombianos, estas pestes nunca nos habían afectado de manera directa. Siempre habíamos oído la peste por ahí en África, en Estados Unidos, en Europa, pero aquí, que estemos viviendo esto, y el problema no es tanto que la gente esté enclaustrada, que la gente esté en sus casas, sino
la crisis emocional que empieza a vivir la gente. Estoy aburrido, ¿para dónde me voy? Los niños corren de un lado para otro de la casa y corren y le dan 7 vueltas a la casa cuando se vive en un apartamento y corren y corren y corren buscando cómo liberar toda esa energía porque no pueden ni asomarse a la puerta de la calle para ver el parque de lejos. Esto va a generar crisis emocional en mucha gente. La gente que conoce a Dios y está aferrada a Dios, pues tiene un punto de equilibrio que es la paz del Señor. Pero la gente que no conoce al Señor o gente que no tiene una verdadera relación con Dios, emocionalmente se desestabiliza. Entonces imagínense todo lo que esto trae. Hambres, indudablemente, va a ser consecuencia de la crisis económica. O sea, el hambre indica que hay crisis económica. Y fíjense, estos días cómo son de interesantes para reflexionar. ¿A quién se le ocurre en este momento ir a comprar un tiquete de avión para irse de paseo o a un crucero por las Islas Bahamas? Ni al más loco de la tierra. O me voy a ir de paseo por Europa. Dios mío, o sea, las cosas que antes eran para nosotros muy atractivas, en este momento, no, nada que nos atraiga, sino escasamente cómo hacemos para sobrevivir aquí adentro de estas 4 paredes. Una amiga me envía un mensaje hace 2 días desde Israel. En Israel te estamos esperando, aquí hay muchas cosas interesantes y yo ahora no cojo un avión ni loca. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos, es en función de lo básico. Entonces, esas hambres que indican la crisis económica que viene, pues nos tiene que tener a nosotros preparados. ¿Qué decir sobre la crisis económica? Aprender, como dice Filipenses 4, del 11 al 13, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir escasamente y sé vivir en abundancia. En todo caso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos va a tocar aprender a vivir con las condiciones que nos ha tocado. Y si nos toca cambiar nuestro estilo de vida, cambiar las costumbres que teníamos, nos va a tocar. Porque ¿cómo hacemos para enfrentar una crisis económica tan fuerte? Aprendiendo, como dice allí en Filipenses, aprendiendo a contentarme con mucho o con poco. Como también dice 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y seguro nada vamos a sacar. Con que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Entonces, este tiempo indudablemente nos va a cambiar mucho nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, nuestra manera de ver la vida, de entender cuán valiosa es la salud, de entender cuán valioso es tener una familia. Calculen ustedes esa cantidad de ancianos que han muerto en Europa porque los encuentran solos, no tienen un familiar con quien compartir. Entonces, tener familia en este momento es una de las riquezas más grandes que cada uno de nosotros podemos tener. Estamos pensando en lo básico, pero también lo básico trascendental, como es poder disfrutar de una familia y estar juntos en ese tiempo estar juntos en este tiempo de recogimiento nos debe llevar a hacer un esfuerzo y depender de Dios para ser amorosos y pacientes. Porque en esos memes que salen tan cómicos del esposo que está desesperado con la esposa, que qué voy a hacer, que no me la aguanto, que me tiene amarrado, bueno, necesitamos una dosis extraordinaria de amor y de paciencia para convivir con las personas que Dios ha colocado como nuestra familia. Qué bendición tener una familia. Qué bendición. Qué triste, de verdad, esos ancianitos en Europa que no tuvieron quien estuviera con ellos para darles un último adiós. Y los han encontrado por montones en esos apartamenticos, en sus lugares donde los tienen guardados. Lucas 21, 10 al 11, dice así: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. O sea,
El terror es el terrorismo que se vive en muchos lugares de la tierra. Ustedes se imaginan ese terror que tiene una maestra en Estados Unidos cuando llega alguien con un arma y empieza a dispararle a los niñitos. O sea, hay terror en este momento en el mundo. Aparte de la cantidad de atentados terroristas que muchos hemos tenido que ver de cerca y de lejos. O sea, hoy día hay terror, hay terrorismo. Dice, grandes señales en el cielo. Bueno, hay cosas muy interesantes también que están por ocurrir y que están ocurriendo, que la Biblia habla. La Biblia habla de todas estas señales. Una de las responsabilidades que tiene uno también, las personas que trabajan en la salud, de orar por estas personas que no pueden disfrutar su familia. Cómo me duele a mí pensar en los médicos que tienen que ir a estar en esas clínicas, cuántos han muerto, cuántos han estado allí, ya cuántos hay en cuidados intensivos, porque están ahí jugándose la vida por ayudar. Qué bendición tan enorme poder tener una familia, no quejarnos en estos días, no levantarse y decir, ay, no, qué pereza, otro día de encierro. No, pensemos que con nuestro encierro estamos contribuyendo con que la humanidad no se contamine más, que estamos ayudando. Es nuestro granito de arena, ayudar para que esta peste no continúe. Sin embargo, sabemos que hay promesas. Si el ángel de la muerte pasó en Egipto, pasando por la puerta donde estaban los primogénitos, y allí entraba, pero donde veía la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de los israelitas, él continuaba, pues en nuestras casas está la sangre de Jesús. Y los que tienen familia, que se preocupan, de verdad que es tiempo de clamar que la sangre del cordero nos cubra, nos guarde de todo mal, y que si se llegara a dar el caso extremo, que tengamos que partir de aquí a nuestro hogar celestial, pues eso no va a ser una tragedia. Dice mi hermana mayor, chévere, no duro sino 5 días con esa peste y de una me voy para el cielo a alabar al Señor. La verdad es que nosotros, los que tenemos al Señor, no tenemos que tener angustia porque nos podemos morir. Nos podemos morir y eso nos lleva a la presencia del Dios eterno. Entonces, todo esto que está viviendo el mundo, la angustia de las gentes, como lo dice en Lucas 21:25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice que hay angustia en la gente. Hay angustia en la gente. De verdad que la hay. Pero nosotros tenemos una esperanza, los que conocemos al Señor. Y sabemos, lo más impresionante es que esto ya estaba escrito. Cuando nosotros abrimos la Biblia y nos encontramos con que eso ya estaba escrito hace 2000 años, pues nos llena de satisfacción, de alegría saber que la palabra de Dios es eterna, que lo que está escrito allí permanece para siempre. Como dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que dijo Dios se cumple. Lo que dijo Dios es real. Y esto que está escrito de señales de los últimos tiempos son reales. Hay otro evento muy interesante que nos indica que estamos viviendo los últimos tiempos. Está en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel en el momento no entendió lo que estaba viendo, pero el ángel le dice, cierra estas palabras porque esto se va a entender en el tiempo del fin. Cuando dice, muchos correrán de aquí para allá, yo miraba esos aeropuertos, cómo esos aeropuertos están llenos a toda hora. Usted llega y a toda hora los aeropuertos están llenos de gente que van viajando de un lado para otro, y esos aeropuertos grandes donde a algunos nos ha tocado camine y camine y camine por los pasillos hasta que encuentre el lugar de su vuelo.
Yo me imaginaba este versículo así, pero en los últimos años lo he entendido también con las migraciones. ¿Cuánta gente de Siria ha tenido que emigrar a Europa, a otros lugares? ¿Cuántas barcas se hunden en el Mediterráneo llenas de gente que está buscando un refugio, buscando algo mejor para sus vidas? El año pasado, en el segundo semestre, estuvimos viendo esa cantidad de centroamericanos intentando entrar a Estados Unidos por la fuerza, porque ellos están buscando un lugar que les ofrezca seguridad, que les ofrezca un mejor estilo de vida, porque en sus países hay mucha hambre, porque hay países que tienen hasta 70% de desempleo, porque hay mucha violencia, porque hay muchas pandillas, mucha inseguridad. Y eso era lo que empujaba a la gente de Centroamérica a tratar de ingresar a Estados Unidos a la fuerza. Entonces, todo esto de las migraciones es lo que el profeta Daniel vio. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La semana pasada vi un programa que se llama Efecto Naim en NTN 24 y entrevistaban a un científico que explicaba cómo a partir de las células madres se pueden crear órganos humanos y que literalmente partiendo de las células madres se puede crear un cuerpo, un organismo vivo de una persona. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la ciencia? ¿Hasta dónde? Muchas cosas que eran imposibles que se dieran. La ciencia está avanzando de una manera tan impresionante que simplemente dejan a Dios de lado. Dejan a Dios de lado. Entonces este pasaje de Daniel es muy relevante en este momento. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La verdad es que en este momento, si tú observas el planeta Tierra, ¿dónde hay menos contagio de este virus que hay en este momento? ¿Saben dónde? En África. Pero ¿quién va a querer emigrar para África? La gente busca emigrar hacia lugares que le brinden mejores condiciones. Pero el punto es que la gente está emigrando. Hay muchas migraciones por la violencia, por las guerras, por todo lo que está ocurriendo en los países. Entonces Daniel 12:4 está más que actualizado. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, va a haber una apostasía y literalmente nosotros estamos viviendo la última etapa de la iglesia, que es Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, que es la etapa final de la historia de la iglesia. Una iglesia que tiene dos características interesantes. La una es que es tibia y la segunda es que es de prosperidad. Esa ciudad era acabo de ver a una persona que hace más de 40 años no veo, que está aquí, que se llama Bonnie Camarda. Fue líder nuestra cuando estábamos en las universidades hace 45 años. Y esa pasión que teníamos hace 40, 45 años, 50, cuando conocíamos al Señor. Recibíamos a Cristo y eso era un cambio radical. Nos apasionábamos. Muchos de nuestros compañeros dejaron las universidades porque la pasión por la venida del Señor era tan grande que nadie quería estudiar en una universidad, sino que todos queríamos irnos a hablar del Señor como locos. Y hoy en día a la gente de la iglesia hay que estarla llamando, hay que recordarle la reunión, hay que estarle recordando los conceptos, hay que recordarle que hay que hacer devocional, que hay que estudiar la Biblia. Ni siquiera llevan Biblia a la iglesia. O sea, una iglesia tan tibia es la típica iglesia de la Odisea que indica que estamos en el final de los tiempos. Y fuera de eso, una iglesia con prosperidad. Hay iglesias que se llenan. ¿Pero por qué? Porque les dicen,
usted va a prosperar económicamente porque usted es un hijo del rey, y le enseñan a poner su mirada en el beneficio material que va a tener aquí en la tierra. Y eso no es lo que el Señor Jesús dijo. El Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Dice, sufriréis persecución por causa de mi nombre. Y nosotros en aquella época de los años 70 supimos en carne propia lo que era la persecución de la iglesia, lo que era que nos persiguieran. Hoy día es de moda ir a una iglesia, pero ¿con qué tibieza? La gente va a la iglesia un día a la semana y ya el resto del tiempo vive su vida como si Dios no existiera. Entonces, esto es típico de los últimos tiempos. Esta es la apostasía. Dice en Tesalonicenses, dice, manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sobre este tema vamos en esta semana a hablar más ampliamente, que es el tema del líder global que está por surgir en la tierra. Otra señal que nos indica que estamos en los últimos tiempos es el crecimiento tan impresionante del Islam. Imagínense que en Europa la mayoría de las familias no tiene hijos. Porque hay tanta mortandad en Europa, porque hay muchos ancianos, porque es muy poca la población de jóvenes y de niños. Mientras que el Islam multiplica y multiplica y multiplica sus miembros por los hijos y los hijos en Europa. Y tienen a Europa invadido. Y en todo el mundo. El Islam está invadiendo a todo el mundo. Eso es profético porque ellos en los últimos tiempos son los que van a decapitar, como dice Apocalipsis. Ese es un método de muerte que ellos utilizan. Recuerden cuando el Estado Islámico, ISIS, mostraba esos videos donde a los misioneros que había por ahí en el Medio Oriente les cortaban la cabeza con una espada, o los ahorcaban, simplemente los decapitaban. Ese es el método que utiliza el Islam. Bueno, en Apocalipsis 9:14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Aquí hay varias cosas que se han completado en este tiempo. El río Éufrates se está secando, y por ese río tiene que atravesar un ejército que viene de Oriente, y dice Juan que el ejército tenía 200 millones de hombres. Dice, yo oí su número. Para él era rarísimo 4.000 habitantes en aquel tiempo, y para él oír hablar de un ejército de 200 millones, eso era una cosa exagerada. Pero hoy en día sabemos que el ejército chino tiene más de 200 millones, y eso está escrito como una señal de los últimos tiempos, la capacidad del ejército chino, y también que el Éufrates se está secando. Otra señal de los últimos tiempos está en Apocalipsis 9:21, que dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los 4 pecados más grandes de los últimos tiempos son la violencia, las hechicerías, que están ligadas al consumo de drogas, por su origen de la palabra farmakeia en griego, su fornicación, lo débil que se ha puesto la moral en esta generación nuestra, y sus hurtos, la inseguridad que se vive en todas partes. Entonces, para concluir, voy a mostrarles en Génesis 6 lo que Jesús dijo, que su venida a la tierra iba a ser como en los días de Noé. Y observemos lo que dice en Génesis 6, del 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, el panorama perfecto para la venida del Señor es la que estamos viviendo. La violencia que hay sobre la tierra. Ahí, este tema de los eventos apocalípticos es muy lindo, es muy amplio. Vamos a estar tocando los temas más importantes, y probablemente yo pueda darles citas para que ustedes también lean en sus casas. Entonces, antes de concluir,
porque no quiero tomarme más de media hora, ya la cumplí. Quiero, antes de orar, quiero repetir las citas, por si alguien ahí de pronto a la mano tiene papel y lápiz, o lapicero, o celular, o lo que acostumbra para leer, para escribir. Le voy a repetir las citas, por si las quiere repasar, para que mañana nos volvamos a encontrar, si el Señor no ha venido, a las 7 de la noche. Dice así, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Mateo 24, 7. Lucas 21, 10 al 11 y 25. Daniel 12, 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Apocalipsis 9, 14 al 16. Apocalipsis 9, 21. Génesis 6, del 11 al 13. Entonces, como estamos casi todos en cuarentena, mañana a las 7 de la noche les espero para que continuemos estudiando estos temas tan preciosos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el entendimiento de aquellos que son entendidos en los tiempos, como los de la tribu de Isaacar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tu palabra es una luz, lo dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra ilumina nuestro caminar. Tu palabra nos indica los tiempos tan interesantes que estamos viviendo y que hoy estamos más cerca de tu regreso que cuando creímos hace tantos años. Gracias, porque muy pronto vamos a estar cara a cara contigo. Muy pronto vamos a estar disfrutando de tu amor, de estar allí en ese lugar tan hermoso que dice Juan 14, que tú te fuiste a preparar para nosotros y que luego vendrías a tomarnos para que donde tú estés nosotros también estamos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada persona que pudo participar en esta noche. Que tu presencia poderosa sea guiándoles, guardándoles, que tu Santo Espíritu sea iluminando su entendimiento. Como dice Daniel, que los entendidos resplandecerán como el firmamento. Permite, oh Dios, que el estudiar esta palabra, esta profecía, nos lleve a ser aquellos que resplandecemos porque entendemos los tiempos, porque sabemos que estamos viviendo un tiempo muy hermoso. Que el Señor les bendiga y les guarde. Gracias te damos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Entonces mañana, si Dios permite y no ha llegado el Señor, a las 7 de la noche estamos dando inicio a nuestro tema de temas, a nuestro estudio sobre los temas apocalípticos. Si alguien tiene alguna pregunta y de pronto nos podemos tomar unos 5 minuticos más, hágala por el escrito y yo le contesto. Bueno, todo quedó claro. Yo también te quiero mucho. Dios les bendiga. Bueno, con mucho cariño, entonces mañana seguimos mirando estos temas tan preciosos. Señor les guarde y les bendiga. Chao. Bueno, voy a repetir las citas. Pues. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Mateo 24, 7. Lucas 21, 10 y 11 y 25. Daniel 12, 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3. Apocalipsis 9, 14 al 16. Apocalipsis 13, 16. Ahí se lo vamos a ver mañana más ampliamente. Apocalipsis 9, 21. Y Génesis 6, 11 al 3. Dios les bendiga. Bueno, hasta mañana. Voy
Voy a dejar ahí el video para que mañana puedan repasar si quieren nuevamente. Hasta mañana.